El mediastino posterior es un espacio. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio virtual. Es decir, que ese espacio no existe. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado por unas vísceras, ¿cierto? El mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones. Si yo quito el corazón, es el espacio que queda entre los dos pulmones. ¿Por qué digo que es virtual? Hombre, porque va a estar lleno por el corazón y los grandes vasos, ¿sí? Por eso es virtual. Nosotros tenemos dos mediastinos, el mediastino anterior y el mediastino posterior. El mediastino anterior, ¿de dónde a dónde va? Va de la piel hasta el pericardio. Esto sería el pericardio. El pericardio es una bolsa que está protegiendo al corazón. Entonces de ahí, de la piel hasta el pericardio, iría el mediastino anterior. Y del pericardio hasta los cuerpos vertebrales torácicos, esto de acá es el mediastino posterior. Mediastino posterior. ¿Listo? En algunos libros, por ejemplo, si ustedes miran la MUR, entrar en el mediastino posterior, voy a encontrar vísceras, nervios y vasos sanguíneos. ¿Qué víscera voy a encontrar en el mediastino posterior? El esófago. El esófago. ¿Y qué parte del esófago? Un segmento del esófago que se llama el esófago torácico. El esófago se forma acá en el cuello, entonces esta porción de acá se llamará esófago cervical, baja, esófago torácico, atraviesa el diafragma para unirse con el estómago, esófago abdominal. Pero la parte de esos tres que está en el mediastino posterior es el esófago torácico. El esófago torácico. Muy bien. ¿Qué otro vaso encontramos en el mediastino posterior? La aorta. La aorta. Aorta torácica descendente. Miren, estas ramitas son las intercostales posteriores. Estas de acá. Y encontramos el sistema ácidos. Ya les digo por qué se llama sistema ácidos. Ese sistema ácidos está formado por tres venas. La vena ácidos como tal, ¿en qué lado está? En el mediastino posterior derecho. Y en el mediastino posterior izquierdo encuentro dos venas hemiácidos. La vena hemiácidos normalita y la vena hemiácidos accesoria. Del lado izquierdo encuentro la vena hemiácidos y la ácidos y la vena hemiácidos accesoria. ¿Listo? La vena ácidos. ¿De qué lado estoy hablando? Derecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma por la unión de la vena lumbar ascendente. Esa vena lumbar ascendente se origina de la vena ilíaca. Entonces, aquí está la vena ilíaca común y la vena cava inferior. Entonces, de aquí se origina la vena lumbar ascendente. ¿Sí? Y a esa vena lumbar ascendente, como estamos en qué lado, se le une la vena subcostal derecha y me forma la vena ácidos. La vena ácidos. ¿Listo? Esa vena ácido va subiendo por todo el mediastino posterior derecho, va recibiendo las tributarias, va recibiendo otras venas. ¿Qué venas va a recibir allá como tributarias? Las venas intercostales posteriores derecha de la 4 a la 11, que ya lo vimos ahorita. ¿Sí? Entonces acá tendremos la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4. ¿Cierto? Y va a recibir otras venas, no solamente las intercostales posteriores derechas, sino que también va a recibir la vena mediastínica y la vena esofágica. ¿A dónde va a terminar esa vena ácidos? Va a terminar en la vena cava superior. ¿Se acuerdan cómo se forma la vena cava superior? ¿Se acuerdan? Se forma por la unión de los dos troncos yugulosucrarios. ¿Sí? De los dos troncos yugulosucrarios. Mira acá. 1 y 2. Entonces, ¿a dónde es que va a terminar esta vena cava superior? ¿A dónde es que va a terminar? También nos preguntaron esta mañana.
en la aurícula derecha. Va a terminar. ¿Sí? Pero antes de terminar en la aurícula derecha, acordémonos, hagámosle, aquí terminaba la primera vena intercostal posterior. Ya lo vimos. Aquí, si era del lado derecho, tenemos la segunda y la tercera vena intercostal posterior derecha, se unían y me formaban la vena intercostal superior supremo magna. ¿Se acuerdan? Y esa superior supremo magna, ¿dónde terminaba? Si era del lado derecho, ¿cierto? Si era del lado izquierdo, perdón. Si era del lado izquierdo, en el tronco yugulosubclavio. Pero si era del lado derecho, terminaba en la vena ácidos. Entonces acá tengo la vena superior o suprema y acá tengo la segunda y tercera vena intercostal posterior derecha. ¿Sí? ¿Qué otra vena intercostal termina en la vena ácidos? Entonces, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. ¿Y cómo se formó esa vena ácidos? Por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal. La vena subcostal. ¿Sí? ¿Listo? ¿De qué lado es la semiácigos? Izquierda. ¿Cuántas semiácigos hay? Una que se llama hemiácigos y la otra que se llama hemiácigos accesorios. Listo. Muy bien. Entonces, vámonos con la vena hemiácigos. ¿Cómo se forma la vena hemiácigo? Ella está en la parte inferior del mediastino posterior. En la parte inferior del mediastino posterior. Entonces, se forma muy parecido a la ácido. Entonces, se va a formar por la vena lumbar ascendente, ¿de qué lado? Y la vena subcostal, ¿de qué lado? Listo. Y se me formó esa vena, esta, que se va a llamar la vena hemiácido. ¿Listo? ¿Cuáles son las tributarias de la vena hemiácigo? O sea, ¿qué venas intercostales le van a llegar a la vena hemiácigo? Entonces le va a llegar la vena intercostal 9, 10 y 11. Miren la foto del dibujo acá. Entonces, la 11, la 10 y la 9. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta vena? Ahora tenemos la otra hemiácigo, pero ella está en la parte de arriba. ¿Sí? Se llama hemiácigos accesorios. ¿Cómo se forma entonces? Entonces, se unen la 4, la vena intercostal posterior izquierda, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se unieron y me formaron la vena hemiácigos accesorios. ¿Listo? Desde la 4 a la 9, o sea. Desde la 4 a la 9. ¿Cómo? ¿O a la 8? A la 8. No. La accesoria es hasta la 8. 4, 5, 6, 7, 8. Hasta la 8. 4, 5, 6, 7, 8. Acá en 9, 10, 11 y esta es la subcostal. 12. La primera y segunda, la segunda y la tercera vena intercostal posterior izquierda se unieron y me formaron la vena ¿qué? Superior o suprema o magna. ¿Y a dónde terminó ella? En el tronco yúgulo subclavio. ¿Pero de qué lado? Izquierdo. ¿Y la primera? ¿Dónde termina? Aquí en la cama. También en el tronco yúgulo subclavio. ¿Del lado qué? Así es como tienen que estudiar, chicos. Hagan dibujos y toda esa cuestión. No se aprendan esta vaina de memoria. Terminar la vena hemiácigos accesoria y la hemiácigo. Miren lo que hace. Una vez que se formó la vena hemiácigos, cruza la vértebra y termina en la vena ácidos. Y la vena hemiácigos accesoria, una vez que se forma, cruza el tórax, cruza las vértebras y también termina en la vena ácidos. Por eso se llama sistema ácidos. Y por eso yo les decía ahorita
que las del lado izquierdo de manera indirecta, ¿dónde van a terminar? En la derecha, en la vena ácidos. Profe, ¿y ese espacio que le toca por la vena? Ah, no, ellos están pegaditos, ellas están pegadas, están pegaditas. La vena hemiácido y hemiácido accesoria están en juntitos. Yo quiero el espacio aquí. Miren, el que yo, miren, este, obviamente es más bonito el mío. Primera vena intercostal posterior izquierda. ¿Dónde terminó? En el tronco, yúgulo subclavio. Segunda y tercera vena intercostal posterior izquierda. Se unieron y me formaron esta vena que se llama la vena intercostal. Correcto. ¿Y dónde terminó esa? En el lado izquierdo. En el tronco yúgulo subclavio. 4, 5, 6, 7. Aquí hay una variación. La mayoría de los libros hablan que incluyen la 8. Incluye la vena intercostal posterior izquierda 8. ¿Sí? La 8 se unen y me forman la vena hemiácicos accesoria. Una vez que se formó la hemiácicos accesoria, cruza la vértebra y termina en qué vena? En la vena ácidos. Ahora, abajo, vena lumbar ascendente del lado izquierdo, se une con la subcostal del lado izquierdo y me forman la vena hemiácido normalita. ¿Qué venas le llegan a ella? La 11, la 10 y la 9. Entonces la 8 la contamos como la... De arriba. La mayoría de los libros de los autores dicen que la octava vena intercostal posterior izquierda termina en la hemiácigos accesoria. La mayoría de los autores. Cruzó la hemiácigos y terminó en la vena ácidos. ¿Sí? Encontrar en el tórax. Vamos a encontrar principalmente dos pedículos nerviosos, es decir, dos troncos nerviosos principales, que son el parasimpático y el simpático. El parasimpático que yo encuentro, ¿sí?, en el mediastino posterior, el parasimpático es este, que se llama décimo par craneal. Décimo par craneal. ¿Dónde se originó ese décimo par craneal? Por aquí. Aquí tenemos el cerebro, ¿cierto? Acá tenemos acá tenemos el cerebelo y acá tenemos el tallo cerebral. Aquí se origina el décimo par craneal, en el piso del cuarto ventrículo. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos sistema nervioso. Se formó allá, tanto el lado izquierdo como el derecho, ese nervio y empieza a bajar. ¿Sí? Empieza a bajar por acá. Atraviesa el cuello. ¿Se acuerdan que cuando les decía ahorita que el músculo escaleno, el nervio que estaba encima del escaleno es el frénico y el que estaba al ladito era el décimo par craneal? Baja por todo el cuello, el décimo par, y entra el tórax. ¿Sí? Entra al lado y lado del esófago. Al lado y lado del esófago. ¿Verdad? Imagínense ustedes que yo soy el esófago y mis brazos son el décimo par. Entonces tendré un décimo par que van así. En la medida que ese décimo par va bajando pegado al esófago, al lado y lado, ese décimo par empieza a dar ramas anteriores y posteriores para darle la inervación al esófago. ¿Sí? Para darle la inervación parasimpática al esófago. Entonces, de este lado derecho saldrán unas fibras para la parte anterior y saldrán unas fibras para la parte posterior ¿de quién? Del esófago. Y de este lado también. Entonces, tanto en la parte anterior como en la parte posterior se va a formar como una malla, un entrecruzamiento, que aquí lo podemos ver. ¿Cierto? Sigue bajando el décimo par, ¿verdad? Sigue bajando el décimo par hasta llegar al diafragma. Antecitos de que el décimo par llegue al diafragma, imaginémonos que el piso es el diafragma. Yo soy el esófago, décimo par izquierdo, décimo par derecho. Entonces, ¿qué hace ese décimo par? Antecitos de llegar a un hueco que hay en el diafragma, que se llama el hiato esofágico. Miren lo que hace el décimo par.
el del lado izquierdo se va para la parte anterior del esófago y el del lado derecho se va para la parte posterior. Sigue dando ramas, pero ya no lo voy a llamar tronco del décimo par izquierdo y derecho, sino tronco del décimo par anterior y posterior. E inmediatamente entra el esófago con el décimo par por el hiato esofágico, entra y cae ¿en dónde? En el abdomen. En el abdomen. ¿Sí? No sé, es este. ¿Sí? Entonces, esto que ven ustedes, el 1 es el esófago, ¿cierto? El 2 es el décimo par derecho, el 3 es el décimo par izquierdo, y el 4 o los 4 son las ramas que dan el décimo par izquierdo y derecho, para la parte anterior y para la parte posterior. Y miren, el 7 es el diafragma, ¿sí? Y miren lo que hizo. El izquierdo se fue ¿para dónde? Para la parte anterior. Y el derecho se fue ¿para dónde? Para la parte posterior. Y ahí sí pasan el diafragma y llega al abdomen. ¿Listo? Ese décimo par, además de estas ramas tan importantes que da, ese décimo par, entonces en la medida que va bajando, ¿cierto? El décimo par, en la medida que va bajando, me va a dar unos nervios muy importantes que se llaman los nervios recurrentes laringeos. ¿Sí? Los nervios recurrentes laringeos. ¿Y por qué son importantes esos nervios recurrentes laringeos? Pues primero que todo el nombre me está diciendo a dónde va a llegar. Recurrente laringio. ¿A dónde van a llegar esos nervios? A la laringe. ¿Y qué importante hay en la laringe? Eso es un hueco. Las cuerdas vocales verdaderas. O sea, que esos nervios recurrentes laringeos van a inervar ¿a quién? A las cuerdas vocales verdaderas. Se hace que cuando un paciente es mudo, pierde la voz, ¿qué nervios se lesionaron? Los nervios recurrentes laringeos. ¿Sí? Muy bien. Luego, el décimo par. El nervio recurrente laringio del lado derecho, ¿dónde lo da el décimo par? A la altura de la arteria subclavia. Y del lado izquierdo lo da a la altura del callado aórtico. A la altura del callado aórtico. Aquí vemos la cadena simpática, vemos el décimo par, mire las ramas que dan los entrecruzamientos de las fibras nerviosas que parecen como una malla de esas de básquetbol. ¿Sí? Y acá tengo el nervio simpático, estos de acá, que parecen como un rosario. ¿Dónde se originó esa cadena ganglionar simpática? En la médula espinal. Por ahora dejémoslo así. Se originaron esos nervios simpáticos en la médula espinal. Médula espinal, entonces, de cada segmento torácico, pues van a salir el nervio raquídeo, el nervio intercostal, que era el nervio raquídeo o espinal que les decía, y va a salir el nervio simpático, ¿cierto? Entonces, aquí para el tórax, ¿verdad? Vamos a tener 3 nervios simpáticos muy importantes, que se van a llamar espláncnicos. Vamos a tener el espláncnico mayor, menor e inferior. ¿Cómo se forma el nervio espláncnico mayor? Se va a formar por los nervios simpáticos número 5 al 9. Esto es una variación, del 5 al 9. El espláncnico mayor. El espláncnico menor, el 10 y el 11. Y el espláncnico inferior, el 12. ¿Sí? El 12avo nervio simpático que se va a originar de la médula espinal. De esos 3 nervios espláncnicos, ¿cuál da la inervación para el tórax? ¿Sí? El espláncnico mayor. El espláncnico mayor. ¿Correcto? Entonces, la inervación simpática del corazón, ¿quién la da? El espláncnico mayor. La inervación simpática del pericardio, el espláncnico mayor. La inervación simpática del pulmón, el espláncnico mayor. Todo lo que sea tórax
La inervación simpática es por el espláncnico mayor. ¿Correcto? El drenaje linfático. El drenaje linfático. La función de la linfa es ayudarle al drenaje venoso. ¿Cuál es la función del drenaje venoso en términos generales? ¿Cómo? No, ¿cuál es la función? ¿Señor? ¿Cómo? Ayuda a la vena a sacar los residuos, sacar los desechos. ¿Sí? Entonces, miren el dibujo izquierdo, el de color verdecito. Entonces, la linfa de la cabeza derecha, cuello derecho, emitoras derecho y extremidad superior derecha van a terminar en este conducto grande que se llama conducto linfático. ¿Y ese conducto linfático a dónde llega? Al tronco yugulosucral. Al tronco yugular. Y le pregunto en el parcial y me responden que la vena espermática. Ahora, el resto de la linfa, cabeza izquierda, cuello izquierdo, emitoras izquierdo, extremidad superior izquierda, abdomen, pelvis y las extremidades inferiores, esa linfa llegan a este conducto del lado izquierdo que se llama conducto torácico. Conducto linfático del lado ¿qué? Y conducto torácico del lado ¿qué? ¿Y a dónde llega el conducto torácico? Al tronco yugulosuclavio del lado ¿qué?